¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y estamos de vuelta. Buenos días o buen día o buenas tardes, no sé, a la hora que ustedes estén conectando y nos vayan a ver y a escuchar. A mi buen amigo Pablo Reina Quiroga, experto en finanzas y análisis socioeconómicos, y a un servidor, Norberto Lacavier, quienes estaremos como pues cada lunes y al igual que la semana pasada hablándoles de temas de interés comunitario. Uno de esos temas que quedó pendiente la semana pasada, Pablo, fue el de la inflación. Hablaríamos esta tarde y en esta ocasión sobre el abasto y necesidad de una política de autosuficiencia alimenticia. Tú, Pablo, nos has hablado y de una manera muy atinada de las consecuencias o las causas y los efectos de la codependencia que tenemos en otras partes del mundo, de cómo la guerra en Ucrania, por ejemplo, está afectando en gran manera el abasto y cómo puede generar una escasez de granos, por ejemplo, dificultad en la compra de fertilizantes, entre otras cosas. Y esos efectos ya se están percibiendo en cuestión de días en el abasto o en la adquisición de la canasta básica, Pablo. Efectivamente, ese fenómeno lo estamos conociendo como un fenómeno de inflación y un fenómeno de baja de crecimiento en algunos países principales del mundo. Pero cuando hablamos de inflación no es otra cosa más que el incremento de los precios generalizados de bienes y servicios, en donde de repente vemos que se están incrementando los precios, no sabemos qué es lo que sucedió, pero la realidad de las cosas es que se debe a fenómenos externos. Cuando hablamos de un fenómeno externo, se debe principalmente a una guerra de un gran país como Rusia y a un buen productor como es Ucrania, en donde Rusia es uno de los principales exportadores de petróleo, de gas, de fertilizantes en el mundo. En el caso de Ucrania es uno de los principales proveedores de semillas y de trigo para el resto del mundo, lo que ha generado un desajuste muy importante a nivel mundial, en donde las economías tienen que regular, cambiar, ver nuevas estrategias, y esa incertidumbre genera compras de pánico de ciertos productos o escasez de productos porque no logran cubrir la demanda a nivel mundial. Y esto pues se ve reflejado principalmente en ese efecto que se le conoce como inflación. Ahora, ¿qué puede pasar cuando tenemos inflación? Suben los precios, el poder adquisitivo de la gente no alcanza, empieza a tener la gente problemas para adquirir productos, al no haber suficiente desplazamiento de productos por el alto costo, pues empieza a bajar la productividad, nuevamente empieza a generarse el efecto inflacionario, las empresas tienen que despedir personal, cae la producción, cae el Producto Interno Bruto, cae el crecimiento y se vuelve una espiral negativa en donde pues los gobiernos tienen que empezar a aplicar su política monetaria para poder reactivar a la economía doméstica, quitando impuestos, dando subsidios, tratando de quitar aranceles para importar granos, importar productos que se ven en desventaja competitiva, esto con la intención de mantener el mercado doméstico y no se salga de la mano el costo de los productos y bienes y servicios. Eso es lo que realmente ha estado sucediendo en los mercados y es un fenómeno que no se va a acabar hasta que no termine esa guerra y ver cuál va a ser el daño y las consecuencias de este conflicto que se está llevando del otro lado del mundo. Oye, Pablo, la inflación en su escalada está afectando no nada más a México, Estados Unidos y otros países del continente. Mira, como lo comenté, es generalizado. Está focalizado principalmente en la gran mayoría de los países del mundo. Todos los países, a excepción de Rusia y a excepción de China, han aumentado su tasa de referencia para contener la inflación. Esto para que no pierda poder adquisitivo el dinero, es hacer que el dinero sea más caro, pero a su vez el incentivo para invertir en bolsa cae porque los inversionistas empiezan ahora sí que a proteger con rentas fijas, con un dinerito que le va a dar un rendimiento seguro, y pues se provoca que no existan inversiones como normalmente las conocemos en bolsa para invertir en proyectos productivos o proyectos de crecimiento. Eso es lo que vamos a experimentar. Ahora, hablaba yo al inicio de este enlace, de esta charla, sobre la necesidad de contar con un abasto a través de la autosuficiencia. Lo hemos hablado ya en otras ocasiones cuando estábamos en radio, en la radio convencional, Pablo. ¿Te acuerdas cuando hablamos hace más o menos 4 años de la necesidad de tener empresas propias, una economía nacional? Y desde luego, que México se le apostara al campo de una manera más fuerte, con granos. Ciertamente, el estiaje, como consecuencia de las sequías, pues no nos deja. Pero
existen métodos de irrigación, por ejemplo, hablando concretamente del campo. Pablo, no nos estamos comiendo lo que sembramos, porque realmente no sembramos gran cosa. Tenemos que Mira, importarlo. el hacer patria y el aprovechar los recursos naturales, tenemos mucho territorio como para poder generar riqueza alimenticia. Más sin embargo, fíjate, somos uno de los principales consumidores de maíz y lo importamos. Lo importamos. Somos uno de los principales consumidores de pollo y lo importamos. Somos unos principales Pablo, por muchos consumidores, años. sí, por muchos años. O sea, estamos hablando, somos Sí. unos principales productores de cacao y lo exportamos, ni siquiera lo consumimos. Oye, Pablo, y por ejemplo, ¿tú te acuerdas hasta los 90s cómo nosotros teníamos gran producción de maíz? Pero un buen día, allá por el 94, nos empezaron a hablar de las aflatoxinas, esta bacteria, ¿no?, que afecta al maíz y que impidió que nosotros, pues, le pudiésemos importar. Entonces, el campo o los productores le empezaron a otra clase de gramíneas más resistentes, pero, pues, ¿cómo andamos en ese sentido ahorita, Pablo? Mira, aquí el detalle está en que mientras no tengamos ahora sí que una visión hacia el campo, una visión hacia las cuestiones ecológicas, hacia la energía renovable, hacia depender menos del petróleo. Ahorita estamos viviendo un boom de la gasolina y del petróleo gracias al conflicto. Pero si ese conflicto no existiera, ahorita estaríamos teniendo problemas para poder mantener y equilibrar los ingresos de las arcas de gobierno, porque estamos dependiendo solamente de un ingreso muy fuerte que es el petróleo. Volvemos a lo Sí, mismo, tenemos un territorio grandísimo como para haber cosechado todas las necesidades. Por ejemplo, el aguacate, que somos uno de los principales productores de aguacate a nivel nacional, a nivel mundial, y casi todo se va porque el norteamericano está dispuesto a pagar hasta por $1 el aguacate, que a propósito, ya lo traemos como en 150 pesos el kilo de aguacate. Entonces, todo esto prácticamente nos genera una reflexión en el sentido de que si no estamos invirtiendo al interior, no gobierno, iniciativa privada doméstica al interior para satisfacer la demanda nacional, estamos mal. ¿Cómo es posible que ni siquiera eso podamos hacer? Porque se nos facilita más importarlo, porque hay gobiernos, por ejemplo, vienen quesos de Chile, vienen vinos de Chile mucho más baratos que producidos en México, vienen productos chinos mucho más baratos que producidos en México. Eso es bueno, ¿qué está pasando? Pues que se nos sí. facilitan más las cosas y no queremos ser productivos, queremos ser eficientes y tener un mercado principalmente proteccionista, y ese mercado proteccionista no es competitivo. Ya lo veíamos, por ejemplo, en Guanajuato, en León, Guanajuato, con la industria del calzado. Decían, oye, es que a mí me cuesta producir un zapato en 5 o 6 dólares y Sí, China lo trae en $2, producido ya puesto en México. ¿Qué es sí, lo que pues el apoyo sucede? a la mano de obra barata, ¿no? Una es la mano de obra barata, dos son los incentivos, tres es el volumen. Ellos producen en volumen altísimo con la intención de que salga lo más barato posible. Y aquí, Claro. si hacemos una cantidad específica, pues ya nos andamos quejando de que es mucha friega, que es mucho trabajo, yo nomás trabajo tantas horas, entonces se pierde el efecto o la posibilidad de efectividad. La capacitación, Roberto, Sí, la capacitación sí. se queda prácticamente fuera de contexto porque si no nos capacitamos no somos eficientes y productivos. Pues fíjate, ante esos factores, tenemos entonces en México una producción bastante volátil, muy inestable. Y Pablo, regresando al tema de la inflación, para que más o menos lo vayamos captando o vayamos percibiendo la gravedad del fenómeno, ¿en cuántos días o cada cuántos días sube cuánto un producto de la canasta básica? Mira, va a depender de la demanda y va a depender de en qué momento nos encontremos, pero ahorita todos los productos están generalizadamente aumentando, unos Sí, más que otros, pero por ejemplo, ya vamos a ver lo que son el regreso a clases en agosto, los útiles escolares, los uniformes. Si antes se disparaban 20-30%, ahorita van a estar ya aumentados más lo que aumente en la temporada alta. Entonces, vas a ver que van a sacar alguna disposición de la SEP
en donde se busca el reciclaje de libros, se busca el reciclaje de cuadernos, se busque ya no traer uniforme, traer un uniforme barato, algo sencillo, porque la economía de las familias ya no está con esa capacidad que se tenía en años anteriores. Oye, Pablo, y estamos de nueva cuenta ahora ante otro fenómeno sanitario que se va a volver económico. Está otra vez creciendo el número de casos de COVID. En cuestión de días, vimos que el mapa sanitario, el semáforo epidemiológico en Tamaulipas creció, y de tener hace unos 5 días, 4 días, más o menos 13 municipios en rojo, otra vez hay 18 y ahí va en ascenso y contando. ¿Qué ves tú o qué notificación te ha dado la autoridad a ti o a los restaurantes? Mira, para el sector restaurantero lo que nos han comentado es que debemos de mantener principalmente la continuidad de los protocolos. Sí. Hay que recordar que nosotros como sector restaurantero, solamente comprobado el 1.4% de posibilidad de contagio dentro de un restaurante porque estamos en constante limpieza. O sea, tenemos que estar lavando los platos, limpiando las mesas, estar sanitizando la silla. Entonces, estamos en una constante actividad de higiene, Claro. lo que nos ha permitido, servimos los platos calientes, servimos el producto caliente. Por eso nos ha ayudado mucho a que la posibilidad de contagios pues, sea muy baja y muchas veces no tiene nada que ver con el alimento. La autoridad lo que nos dice es que debemos de mantener los protocolos, seguir con el gel antibacterial, seguir con el termómetro, seguir con la sana distancia, pues, seguir con la limpieza permanente, sacar los certificados de manejo de alimentos con el certificado COVID. Todo eso que es lo que nosotros hemos estado manteniendo. Y nosotros como sector pues, hemos bajado la guardia porque somos un punto de enfoque y de relación principalmente. Son esenciales, son negocios esenciales. Oye, Pablo, ¿y cuánto le invierte, por ejemplo, en promedio un negocio? ¿O qué porcentaje de su inversión? Porque la salud hay que invertirle, definitivamente, pero ¿qué porcentaje se le invierte al tema de la prevención, al tema sanitario? Mira, al principio de la pandemia la gente gastaba de 10 a 15 mil pesos mensuales adicionales, el sector restaurantero, porque teníamos que cubrir todas esas limitantes. Actualmente ya ahorita pues, ya bajaron los costos. Antes encontrar un cubrebocas, encontrar un gel antibacterial, pues era toda una proeza porque había una sobredemanda muy fuerte. Había algunas personas que hacían hasta productos de gel antibacterial caseros y pues a lo que cayera, porque realmente había una sobredemanda en donde no le dábamos alcance. Híjole, Pablo, pues bastante grave el asunto. Y por regresar de nueva cuenta al asunto de la inflación, hasta este momento ya tiene efectos en el desempleo en nuestra zona. Sí. De hecho, la tasa de desempleo ya subió a 3.5%. Estamos hablando de 2.800.000 personas que intentan buscar un empleo y no lo encuentran. Traemos una inflación a nivel nacional, traemos un efecto de 8.8 de inflación actual y vamos a cerrar con un promedio de 10, pero el mercado informal es el que me preocupa. Ese prácticamente ya estamos hablando de casi 30 millones de personas que se encuentran en la informalidad cuando arrancamos en 15.500.000. O sea, es un número muy alto. ¿En cuánto tiempo se aplicó esa cantidad? ¿En este año? En los últimos 4 años. Es decir, el último año de Peña Nieto y los 3 que van del actual gobierno. Exactamente. Pues ese es un mal indicador, Pablo, porque ya ves que el gobierno federal de repente se dedica a lavar las remesas. Esta economía informal hoy está en México y de una u otra manera genera una economía revolvente con relación al comercio establecido. Pero cuando esta economía se vaya al lado americano, pues van a generar remesas, ¿no? Si es que de hecho, nosotros dependemos mucho del 90% de la economía norteamericana y muchas de las cosas podemos decir es que rompimos récord en la remesas. No fuimos nosotros, fueron nuestros connacionales que están en Estados Unidos echándole ganas, tratando de mandar una lana para que puedan sobrevivir las familias en México. O sea, no es para aplaudir, es para preocuparse. Eso lo entendemos nosotros, pero hay quienes lo callan porque el presidente lo toma como una proeza, como un logro de su gobierno. Y a lo mejor es un logro, pero negativo, porque un gobierno que no trabaja
en pro de la gente, en pro de buscar las condiciones para que se generen los empleos, para que los empresarios inviertan, para que tengan una buena inversión, en fin, y se vayan. Entonces ese gobierno está colaborando para que haya una fuga de mano de obra, fuga de, incluso hasta de capitales, pero lo toma como que ellos, como que es un logro de ellos, un logro favorable, y no es así. Ahora, no. Si no fuera por ellos, por los migrantes y sus remesas, híjole, Pablo, no sé, ¿en qué lugar? Atorado, sí. Estuviéramos muy complicados si eso no fuera, si no es por ellos que entran, que es una de las segundas fuentes más de ingresos de dólares más importantes, y gracias a esas remesas se mantiene el equilibrio del tipo de cambio, porque si no estaríamos tornando como ejote. La otra es que va a tenerse recursos por lo del petróleo, pero no porque México sea competitivo, no porque México sea productivo y eficiente, simplemente hay una sobredemanda de combustible provocado por una crisis. Entonces, quítale esa parte de ahí y entramos en un problema de económico. Mira, te lo voy a poner fácil. Venezuela decía el petróleo de los venezolanos, subsidiaron gasolina, subsidiaron electricidad, subsidiaron todo, y resulta que hay zonas que no logran restablecer la luz allá porque no le invirtieron a las instalaciones, dejaron que el aparato burocrático continuara administrando lo que es la petrolera y la eléctrica de Venezuela, y resulta que tienen deficiencias de capacidad para poder suministrar a lo que es un país. Sí. Sí, vaya, y qué bueno que mencionas el caso, Pablo, porque para allá vamos si no nos ponemos las pilas. Exactamente. Pablo, pues ya sabes. No, existe izquierda buena, no nos confundamos. La izquierda no es mala, es la forma en que se aplica. No, definitivamente. Nosotros no estamos aquí para quemar banderas de un lado o de otro. No, porque también tenemos el caso de aquellos capitalistas que son explotadores. O sea, sí. Hay de los dos bandos. Exactamente. Como dices, hay una izquierda que tiene un sentido de progreso. Sí. No quiero llamar progresista porque es hay izquierda de capitalista o democrática. Sí, hay izquierda radical. Y hay que tener cuidado con los enfoques. ¿Qué mejor ejemplo que China, que tiene un capitalismo de Estado? O sea, cuando dices, es que el capitalismo es malo, los fifís, mira China, no vayamos tan lejos, mira Taiwán. Sí. O sea, son zonas que inclusive la misma Rusia, sí, a pesar de ser comunista, es capitalista. Bueno, Rusia tiene mucho que ya no es capitalista, que ya no es socialista, perdón. Rusia es totalmente capitalista en manos de un zar, ¿no? Creo que sí, ya podemos estar hablando de eso. Oye, Pablo, pues como siempre, aprendiendo cosas contigo, y ¿algo que desees agregar? No, pues saludos a todos y nos vemos el próximo lunes con nueva cápsula para que algún tema a través de tu página, Norberto, nos sigan y con todo gusto lo tratamos. Sí, desde luego, ¿no? Ahora sí que economía para los no economistas. Exactamente. Muchas gracias, Pablo. Gracias a ti, saludos. Hasta luego.